Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso y exquisito calentado colombiano. Es una comida típica colombiana, la comemos al desayuno particularmente, pero también al almuerzo. Es una receta que les va a servir mucho porque vamos a aprovechar toda la comida que nos ha sobrado del día anterior. Empezamos esta receta preparando un hogao colombiano. Yo esta receta ya la tengo en el canal, así que no voy a entrar en detalles, sino que por acá arribita te voy a dejar el enlace para que pases, lo prepares. Es un sofrito que hacemos en Colombia que es muy popular y que le da muchísimo sabor a las comidas, así que creo que va a ser de utilidad para tu cocina también. Ahora, una vez tenga listo acá el sofrito, voy a pasar a describir los siguientes pero muy importantes ingredientes. Yo tengo acá frijoles cocidos que me sobraron del día anterior y también tengo arroz cocido del día anterior. Eso es muy importante. Cuando hablamos de calentado estamos hablando de comida trasnochada, es decir, frijoles trasnochados del día anterior. Y también es muy importante agregar carne y plátano maduro. Yo tengo acá un pollo que me ha sobrado y lo voy a integrar también al calentado, y naturalmente huevos para finalizar el plato. En este recipiente tengo mi hogao, lo pongo acá, y muy importante, si tienen chorizo por favor agréguenlo porque también es muy importante en la receta. Ahora vamos a continuar cortando el plátano maduro. Vamos a iniciar esta receta cortándolo en cuadritos, y una vez los tenga de este tamaño vamos a ir a la estufa y lo vamos a fritar. Yo tengo una sartén en este recipiente donde ya está caliente el aceite, lo he puesto y lo vamos a dejar aquí hasta que se dore y nos quede este resultado. Puedes ladear un poco esta olla y de esta manera hacer que escurra el aceite y lo vas a reservar. Mientras reservamos esto, vamos a continuar. Y este es el momento de cortar la carne. Yo la voy a cortar en cuadritos. En este preciso momento, si tienes el chorizo, córtalo también, por favor, agrégaselo. Yo no pude conseguirlo lastimosamente, pero es muy importante y le da un sabor exquisito. Luego le pongo sal y pimienta a la carne. Y luego, en una sartén donde ya tengo precalentado el aceite, voy a poner la carne. La vamos a dorar. La vamos a fritar, y una vez tenga la carne lista, lo que voy a hacer muy sencillo es agregar los frijoles. Entonces agrego cantidad necesaria. Yo estoy usando unos 300 gramos. Tú puedes usar la cantidad que prefieras dependiendo del número de personas que vayan a comer el calentado. Ojo que no es calentado, es calentado. Y vamos a mezclar muy bien hasta integrar estos dos ingredientes. Posteriormente vamos a agregar el hogao. Voy a agregar unas 2 a 3 cucharadas. Esto le va a dar un sabor extraordinario, así que sugiero que no lo omitan. Por favor, pónganselo. En este momento, si tuvieras el chorizo lo pones inicialmente con la carne. Así que olvidé decírselo, pero por favor, integren también chorizo, integren carne de cerdo si tienen, delicioso también. Han pasado unos 2 minutos y luego lo que hago es agregar el arroz. Ponemos el arroz, mezclamos, integramos muy bien. Pasados unos minutos, pues también voy a agregar el pollo que me ha sobrado. Si ustedes son seguidores de Achiote, ya saben de qué receta me sobró este pollo desmechado. Lo agrego, revuelvo, mezclo, espero unos minutos, y mientras esto pasa en otra sartén, lo que voy a hacer es freír un huevo. Lo van a dejar en el término que ustedes prefieran, blandito, duro, medio, bueno. Acá lo dejan cocinando y continuamos con la receta. La receta ya está básicamente lista, pero nos hace falta integrar un ingrediente súper importante, que es el platanito maduro. Vamos a mezclar muy bien hasta integrar el maduro con toda la mezcla del calentado, y les sugiero que no lo omitan porque el maduro le da un sabor extraordinario al calentado, una cosa bellísima. Mezclamos, mis corazones, y ya estamos listos para servir.
Esta mezcla es muy importante que no la dejen secar mucho. A mí me gusta que quede más bien mojadito. Así que si es necesario, bájenlo abajo y ya estamos listos para servir mis corazones. He servido en este plato ya mi calentado. Pongo acá el huevo frito y yo voy a acompañar también con aguacate. Si tienes yuca, agrégale. Si tienes papa, agrégale. Recuerda que esto es un plato que se hace con sobras del día anterior, con comida que te ha sobrado. Les cuento que a mí este plato me encanta. Me encantaría que tú te animes a prepararlo en casa. Es una cosa deliciosa. En muchos países tiene otros nombres, pero es muy importante en Colombia que se haga con comida trasnochada del día anterior. Y si te ha gustado esta receta, a mí me encantaría también invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita en la función de todos y que me regales un like, una manita arriba, que me sirve muchísimo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para decirle a todas las personas que se han sumado a Achiote, bienvenidos, muchas gracias por el apoyo, Dios los bendiga y espero que sigan, mejor dicho, acá anotando cada receta de Achiote y que se animen a prepararlo. Al final siempre les voy a dejar todas las cantidades de cada receta y también en la cajita de información. Les deseo una hermosa semana, muchos besos y nos vemos en un próximo video. Recuerden también, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos muy activos en Instagram y en Facebook. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, mis corazones. Chao.